Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de álgebra en la cual veremos fracciones. Y pues es un tema bastante sencillo en el cual pues abordaremos la mayor parte de definiciones para poder hacer en la sesión que tengamos ya en vivo de todos los ejercicios que podamos resolver con fracciones. Y en primera instancia, pues ocupamos fracciones en todo lo que en algún momento dado hacemos en nuestra vida. ¿En dónde las ocupamos? Pues como te digo, al comer, por ejemplo, que dividimos la comida para que todos alcancen una parte de lo que estamos comiendo, sobre todo las mamás y las abuelitas, que no les importa cuántas personas vayan, siempre va a haber parte para poder seguir ahí degustando, ¿no? Y hasta en las mismas tiendas de conveniencia de comida, pues tenemos el hecho de que nos venden la comida ya hasta partida, por ejemplo, como la pizza. La pizza normalmente sabemos que siempre vienen rebanadas y que esa rebanada esa es una parte de una porción de toda una unidad de pizza, ¿no? Que en algún momento dado realizan. En la vida diaria lo hacemos también dividiendo los gastos. Cuando nosotros tenemos un ingreso y sabemos que tenemos que apartar una parte para la comida, otra parte para la ropa, otra parte para los servicios que en algún momento tenemos, como lavandería, los animales o la parte de tecnología que en algún momento ocupamos, la parte de entretenimiento o la parte deportiva que en algún momento hacemos, en fin, reparar cosas, en fin, todos los gastos que en algún momento dado sabemos que tenemos que tener y de ahí entonces el ingreso se divide en varios pedacitos. En ese sentido, pues lo que estamos haciendo es fraccionando nuestro ingreso. Y pues obviamente de ahí salen algo que ya habíamos visto en la primera semana, que eran los números racionales. Y de los números racionales ya sabemos que están expresados todos aquellos números que se pueden expresar en forma de fracción, a excepción de lo que habíamos comentado, de que en la parte del denominador exista el cero. O sea, cualquier número lo podemos expresar, número entero, con un numerador y un denominador de manera fraccionaria. Y con eso ya tenemos un número decimal. Entonces, una fracción la vamos a tomar como una división indicada por dos números enteros positivos, con la condición de que al efectuar dicha división se obtenga siempre un valor decimal. Por esa misma punto es que el denominador, o sea, la parte de abajo de esa fracción, nunca puede ser cero. Ya habíamos comentado la semana pasada que eso nos da un número indeterminado. En ese sentido, pues tenemos que las fracciones como tal, pues es la división de algo que podemos hacer en partes. Y por eso la mayor parte de, bueno, más bien, siempre expresamos una fracción con dos números divisibles. No expresamos como fracciones, por ejemplo, pi o raíz de 2, porque no es una parte de algo. Y a final de cuentas, a pesar de que los podemos expresar como números decimales, no corresponden a una fracción. En ese sentido, pues también tenemos la forma de nombrar cada una de esas fracciones. ¿Y cómo las nombramos? Pues dependiendo del número de partes en las cuales estamos dividiendo ese total. Y en primera instancia, pues ese número de partes me definen el común de división de esa unidad, ¿no? Si ponemos el denominador, que es el número del divisorio de partes, y lo ponemos como 2, tenemos dos partes y cada parte significa un medio, ¿no? Entonces, cuando dividimos entre 2, le llamamos medios a cada una de esas partes. Cuando lo dividimos entre 10 décimos, entre 6 sextos, entre 8 octavos, entre 9 novenos, y así vamos poniendo cada una de las divisiones. ¿Qué sucede en ese aspecto? Pues tenemos el caso de que a partir de
de cierta cantidad, lo que hacemos es ponerlo con la terminación avos. Entonces, después de 10, normalmente lo que hacemos es poner la cantidad, por ejemplo, 70, y le agregamos avos para saber que es una parte, ¿no? 70 avos, 50 avos, 25 avos. Y de esa manera vamos especificando cada una de las partes de fracción que en algún momento dado tenemos. Nos queda ver también que antes de hacer operaciones con fracciones, pues deberíamos estar viendo qué tipos de fracciones son las que yo debo estar manejando. Y en primera instancia, puedo tener fracciones propias e impropias. ¿Qué es una fracción propia? Es aquella cuando el numerador, o sea, el numerito que va arriba, es menor que el denominador, o sea, el numerito que va abajo. Pues siempre y cuando el de arriba sea menor que el de abajo, voy a tener una fracción propia, lo cual yo lo puedo comprobar sabiendo que a la hora de hacer la división me va a dar un número entre 0 y 1. Una fracción impropia, en cambio, es aquel en donde el numerador, o sea, el numerito de arriba, es mayor que el número de abajo, que es el denominador. Y en ese sentido, tengo yo una fracción impropia en donde el número que me va a dar a la hora de realizar un decimal, pues lo que tengo es que la fracción me va a dar un número arriba de 1 y siempre voy a tener esa parte, o sea, de que en algún momento determinado una fracción impropia me va a dar un número que sea mayor a 1, una propia entre 0 y 1. Entonces aquí tengo una primer forma de poder definir los tipos de fracciones. La segunda es decir que hay fracciones ordinarias o comunes y fracciones decimales. Una fracción ordinaria o común es cualquiera donde su denominador no es una potencia de 10. O sea, el numerito de abajo puede ser cualquiera menos una potencia de 10. Entonces yo tengo una fracción común. En ese sentido, lo podemos comparar con su contraparte, que son las fracciones decimales, en donde todos los números que van abajo son múltiplos de 10. O sea, tener 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 10 millones, todos son múltiplos de 10. Cualquiera de esos números nos va a dar una fracción decimal, ¿sí? Y de esa manera, yo lo puedo catalogar teniendo como fracciones ordinarias, que son la mayor parte de nuestras fracciones que vamos a nosotros a manejar, o una fracción decimal, que por lo general, por ejemplo, lo ocupamos o donde más lo ocupamos es en los porcentajes. Los porcentajes es una fracción decimal de un 100%, ¿no? Y el 100, pues es un múltiplo de 10, a final de cuentas. Algo que vamos a ocupar muy de la mano con todas las operaciones que vamos a realizar con fracciones, tiene que ver con si la fracción es homogénea o heterogénea. Cuando una fracción es homogénea, cuando tenemos el mismo denominador para todas las fracciones. Estamos hablando que todas son con el mismo numerito en el denominador. En el caso de lo que vemos aquí, tenemos 3 séptimos, 5 séptimos y 9 séptimos. Todas son homogéneas porque todos son séptimos, ¿no? En el caso de las fracciones heterogéneas, pues tenemos que los denominadores pueden ser el que sea, menos el mismo, ¿no? Entonces, 3 cuartos, 5/78, 9 séptimos son heterogéneas porque los denominadores son diferentes. Y esto nos va a ayudar también para poder realizar ciertas operaciones. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de sumar o restar, hay una forma muy sencilla para hacerlo con fracciones homogéneas que con fracciones heterogéneas, ¿no? El hecho de dividir también me ayuda en fracciones homogéneas y se puede hacer un proceso un poco más largo con las fracciones heterogéneas. Con la multiplicación no tenemos ningún problema, ya vamos a ir viendo en la sesión que vamos a tener en el sábado, cómo deberíamos estar haciendo este tipo de cosas.
Adicional a eso tenemos fracciones que pueden ser reductibles o reducibles y aquellas que son irreductibles o irreducibles. Las fracciones reductibles es cuando tenemos entre el numerador y el denominador tienen un mismo común divisor. O sea, los dos se pueden dividir entre la misma cantidad y pueden seguir dando otra cifra. Por ejemplo, 3 sextos. 3 sextos, el 3 y el 6 son divisibles entre 3. Por lo tanto, yo puedo dividir 3 entre 3 y me da 1, 6 entre 3 me da 2. Entonces, 3 sextos es reducible a un medio. 9/27, por ejemplo, los dos son números que puedo dividir entre 3 o entre 9 también. Entonces, yo puedo reducirlo, si lo divido entre 3, a 9 entre 3 es a 3, 27 entre 3 es a 9, por lo tanto, me puede dar 9/27, puedo reducirlo a 3 novenos. Y puedo llegar a una máxima reducción dividiéndolo entre 9. 9 entre 9 es 1, 27 entre 9 es a 3, entonces 9/27 es igual a tener un tercio. Y esa puede ser la mayor reducción que en algún momento dado podría yo estar realizando. De esa manera yo sé que hay un común divisor para ambas cantidades. El caso contrario son las fracciones irreducibles, en la cual yo no tengo ningún común divisor, perdón, entre el numerador y el denominador. O sea, no hay una cantidad que pueda dividir de manera completa o sin fracción a el numerador y al denominador. Por eso, normalmente los números que consideramos de esa manera pueden ser números primos. En este caso, 3 séptimos es el 3 no tiene un divisor común igual que al 7, ¿no? Entonces, yo sé que el 3, sus divisores son 3 y 1, el del 7 son 7 y 1, y pues si los dos dividimos entre 1, pues me vuelve a quedar la misma fracción, por lo tanto no se reduce, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de fracciones reductibles y fracciones irreductibles. Otro punto es también ver que hay fracciones equivalentes. En ese sentido, pues tenemos con las fracciones reducibles que yo puedo tener fracciones equivalentes, aquellas que expresan exactamente la misma cantidad. Por ejemplo, 2/5, si yo multiplico 2 por 3 es 6. Y si multiplico por el mismo número, el denominador que sería 3, 5 por 3 me da 15. Por lo tanto, 6/15 es exactamente la misma cifra que 2/5, ¿sí? Y si yo en algún momento dado multiplico el 2/5 por 7, 2 por 7 es 14, 5 por 7 es 35, por lo tanto 6/15 es la misma fracción que 14/35 y que 2/5. En ese sentido, ambas fracciones son equivalentes. Otra forma un poco más elaborada de decir algunas fracciones es decir una fracción de otra fracción. Y en ese caso, yo puedo tener la parte ahí gráfica que tengo primeramente, tengo el todo dividido en cuartos. Entonces, ya tengo 4 cuartos, pero un cuarto está dividido en 3 partecitas, o sea, 3 partes iguales. Y ahí lo que estoy diciendo, lo que está iluminado, es un tercio de ese cuarto. Entonces, yo tengo un tercio de un cuarto, que es la forma de decir una fracción de una fracción, y lo que me está especificando realmente es la multiplicación de esas dos fracciones de fracción. Entonces, 1 por 1 es 1, 3 por 4 es 12. Lo que está iluminado realmente es un doceavo. Entonces, hay que ver que siempre que nosotros tengamos la palabra de, del, de los, de las, significa que yo voy a tener que hacer una multiplicación. Con esto, pues es con lo que vamos a trabajar en la sesión ya virtual en el sábado. De manera tal que la intención es ocupar estas definiciones para hacer operaciones con fracciones. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Suma, resta, multiplicación, división y potencias. De tal forma que con estas operaciones
podamos empezar a sentar la base para todas las demás clases y ya poder ocupar fracciones y operaciones con esas fracciones. Espero que sirva de la información que les estoy dejando y nos vemos en la sesión.